Aclaración, o uno, no tengo frío, pero llevo el gorro este porque no me he peinado, ¿vale? Entonces, y segundo, no voy a hablar sobre la aristocracia histórica, sino la aristocracia de los mundiales. ¿Y qué significa esto? Significa todos los países que por lo menos han llegado a quedar entre los cuatro primeros en cada mundial. Esto no significa que hayan jugado semifinales, porque ahora entra aquí como mi yo friki. Ha habido mundiales en los que no se han jugado semifinales. En Brasil 1950, los campeones de cada grupo jugaron luego como una liguilla. De hecho, a Brasil le bastaba con el empate para ser campeón contra Uruguay, pero Uruguay ganó y fue lo que se conoce como el maracanazo. Y después en Alemania 1974 y Argentina 1978, los dos primeros de cada grupo después se enfrentaban en dos grupos de cuatro equipos, estilo como lo que hacen en baloncesto a veces. Jugaban tres partidos, es decir, era como otra fase de grupos y el campeón de cada grupo jugaba la final directamente y los dos subcampeones de cada grupo de esta segunda fase jugaban el tercer y cuarto puesto. El tercer y cuarto puesto tampoco se ha jugado siempre. La primera edición pues está un poco así como confuso. Y habiendo aclarado esto, vamos a ver un poquito cuáles son estos equipos, ¿no? Estos equipos que tienen pues eso, el privilegio de ser los que más veces han llegado a entre los cuatro primeros, ¿no? Digamos un poco, pues eso. El que más es Alemania, ¿eh? Aquí nos sale ordenado por orden de campeón, subcampeón, es decir, siempre es como que se prima un poquito la importancia del lugar en el que has quedado, más que por la cantidad. Yo lo he contado más por la cantidad. ¿Por qué? Porque en realidad cuando tú llegas a las rondas finales, bueno, si pierdes en semifinal, pues sí fastidia, pero por lo menos has llegado hasta el final, ¿no? Es una situación como que te prima. Muchas veces tampoco hay tanta diferencia entre el campeón y el cuarto clasificado, por ejemplo, ¿eh? Entonces, Alemania es la que más veces ha llegado. Ha llegado un total de 13 veces, ¿eh? O sea, ha sido campeona en 4 veces, ha sido subcampeona en 4, tercera en 4 y quedó una vez cuarta, ¿no? Entonces, pues si os dais cuenta... ahora, curiosidades. Alemania siempre ha sido campeona cuando ha jugado en Europa, ¿vale? Que ha sido en el año 54, que se jugó en Suiza, el 74 que se jugó en Alemania, perdón, o sea, siempre ha sido en Europa, salvo el 2014, que fue la primera vez que se convirtió en campeona en América, ¿vale? Es decir, Italia sí, Italia siempre se ha proclamado campeona en Europa. Aquí fue en Italia, en su país, aquí fue en Francia, aquí fue en España y aquí fue en Alemania, ¿no? Entonces, pues bueno. Argentina, por ejemplo, siempre se ha proclamado campeona fuera de su continente. No, perdón, joder. Madre mía, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy? Siempre se ha proclamado en su continente, Entonces fue en el año 78 en casa y en el año 86 en México, ¿no? España, por ejemplo, es la primera y única selección que ha ganado un mundial en África. ¿Por qué? Porque solamente se ha jugado uno en Sudáfrica. Pues nada, Inglaterra ganó en su casa, Uruguay ganó en su casa y ganó también en Brasil en el año 50, lo que comentaba. Y Francia también pues ganó en su casa y volvió a ganar el título en 2018, es decir, es la vigente campeona, hace 4 años. En Rusia, que a efectos futbolísticos es un equipo europeo. Sabéis que Rusia pues, tiene la gran parte de su continente en Asia, pero también desde el punto de vista político y futbolístico también y deportivo en general, siempre está en las federaciones europeas hasta ahora, porque ahora digamos está como suspendida por el tema de la guerra. Y bueno, antes de poneros el mapa, una curiosidad. Aquí me he hecho, no sé si se va a ver. Ayer estaba aburrido y empecé a hacer así un poco como una lista de los 4 primeros de cada mundial y ver un poco de qué continente eran. Entonces, aquí me han salido cosas curiosas, ¿no? Un poco cuando haces este estudio así estadístico, un poco así rápido.
puedes ver curiosidades. Entonces, la principal es que cuando América... Aquí cuento toda América, no solamente América del Sur y América del Norte, no las divido. Entonces aquí estamos todos los equipos americanos. Cuando ha habido 2 o más semifinalistas, para así entendernos, ha sido porque se ha jugado en un país americano. Es decir, que a los países americanos se les da bien jugar en su continente. 1930, que fue en Uruguay, hubo 3 equipos americanos, Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Luego, para buscar, en el año 50, que fue en Brasil, estuvieron Uruguay y Brasil. En el año 62, que fue en Chile, fue Brasil y Chile. Chile, así, el mejor resultado de su historia ha sido en un mundial que organizaron ellos. En el mundial de Brasil 70, perdón, en el mundial de México 70 fue Brasil y Uruguay, primero y cuarto. Después en Argentina 78, Argentina primera y Brasil tercera. Después ya nos tendríamos que ir al año 90, a partir de este año, ya es como que esto ya se rompe. Por ejemplo, en México 86, Argentina ganó, pero el segundo fue Alemania, el tercero Francia y el cuarto Bélgica, ¿no? Por ejemplo. En Estados Unidos 94, lo mismo, ¿no? Brasil primera, pero luego el resto, los otros 3 fueron europeos, ¿no? Italia, Suecia y Bulgaria. Después esto sí que se volvió a repetir en Brasil 2014, que Brasil quedó cuarta y Argentina quedó segunda. No ganaron, es curioso. Entonces, digamos que antes sí que había como una correlación. De hecho, el primer equipo europeo en ganar fuera de su continente, a ver que me estoy liando, fue España en 2010, porque ganó en África, pero el primer equipo europeo en ganar en América fue Alemania en Brasil 2014, ¿no? Entonces aquí, pues para ver un poquito ahora sí el mapa, ¿vale? Esto está un poco improvisado, pero la verdad que tampoco tengo muchas ganas de... O sea, ganas. Sí que tengo ganas, pero hoy no tengo mucho tiempo, sinceramente. Entonces aquí, si os dais cuenta, la gran mayoría de los países son de Europa. Hay países de América también. Hay un único país de Asia, que es Corea del Sur, que quedó cuarta clasificada en 2002, en el mundial que organizó junto con Japón. Este mundial en el que Corea del Sur eliminó a España en la tanda de penaltis. Entonces, pues eso, aquí tenemos todo. Y faltaría uno, que ya es oficial. Marruecos, primer equipo africano en alcanzar unas semifinales. Marruecos quedará como mínimo cuarto clasificado. Es decir, que muchas veces en los mundiales se decía, este va a ser el mundial de los equipos africanos, de las selecciones africanas, y nunca lo conseguían. Muchas veces han llegado a cuartos de final, ha llegado, por ejemplo, Ghana, llegó Senegal, llegó Camerún, pero nada, y ha tenido que ser Marruecos, ¿no? Entonces ahora, si hacemos el zoom, en Europa vemos que la mayoría de los países han llegado alguna vez entre los 4 primeros, ¿no? Por ejemplo, Portugal en el año 66 sí que lo consiguió, España 2 veces, cuarto, 1950, y primeros en el año 2010, por ejemplo. Francia ha tenido un palmarés bastante mejor, ha ganado el Mundial 2 veces, en el 98 y en el 2018, es decir, con 20 años de diferencia. Inglaterra ganó en el 66 y ha tenido algunos terceros puestos, algún cuarto puesto. Bélgica ha tenido también varias veces que ha llegado a semifinales. Holanda perdió 3 finales, por ejemplo. Alemania, lo que comentábamos, que pues, ha llegado 13 veces, es el récord. Polonia, por ejemplo, sí que tuvo una época en el año 74, si no me equivoco, y en el 82 llegó tercera. La gran selección sueca digamos, de los años 50 sí que llegó un par de veces, incluso llegó a la final de Suecia 58, de su mundial, el mundial que vio a un Pelé de 17 años pues cambiar el fútbol, por ejemplo. También fueron terceros en el año 1994, que me acuerdo que tenían una selección espectacular. Bueno, Rusia, aquí sería la Unión Soviética, que quedó en buena posición, quedó cuarta en el año 1966. Y bueno, y aquí tendríamos
Bueno, aquí no sale Serbia, pero hay que decir que era Yugoslavia. Era cuando Yugoslavia formaba, digamos, estaba compuesta por Eslovenia, por Croacia, por Bosnia, por la misma Serbia, por Macedonia del Norte, por ejemplo, por Kosovo, Montenegro, tal, ¿vale? Pues todo esto. Sí que llegó dos veces cuarta en el año 30 y en el año 62, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, luego Alemania sí que es verdad que tenemos que también que diferenciar que hasta el año 1990, entre el año 1954, que fue la primera vez que ganó el Mundial, hasta el año 90, técnicamente se tiene que hablar de Alemania Occidental, ¿vale? Es decir, la Alemania Oriental, la Alemania del Este, sí que se clasificó para algún mundial, pero nunca llegó entre las cuatro primeras, ¿vale? Bueno, luego tenemos el caso de Turquía, que Turquía también está un poco ahí en la frontera entre Europa y Asia, pero a efectos también políticos y futbolísticos se le considera un país europeo y que quedó tercera en el año 2002, por ejemplo. Bulgaria en el año 94, es decir, fijaos que los Balcanes, que es una región bastante pequeña, pues ha tenido Bulgaria, Turquía tiene un poquito de los Balcanes también, Serbia, Croacia, que va a ser la tercera vez que alcance al menos unas semifinales. En el año 98 quedó tercera, en el 2018 quedó subcampeona y en el 2022 pues veremos qué pasa, ¿no? Aquí tenemos también, digamos, otras selecciones que tuvieron un pasado muy glorioso. Hungría quedó segunda en el año 54, que era una selección que dicen que era de las mejores del mundo. Quedó también segunda en el año 38, es decir, tiene dos subcampeonatos. La República Checa, bueno, perdón, Austria sí que tiene también un cuarto puesto en el año 34. Y aquí, la República Checa, que aquí se tendría que incluir Checoslovaquia. Sabéis que la República Checa y Eslovaquia son, digamos, la consecuencia de la separación de Checoslovaquia en el año 93, creo que fue, que se separaron de manera amistosa. Y entonces la Checoslovaquia llegó a una final, incluso, a dos finales. Llegó en el año 34 contra Italia y en el año 62 contra Brasil, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos un poco todo esto. Italia, digamos que lleva dos mundiales sin aparecer, pero es uno de los clásicos. Es el único equipo junto con Alemania que ha ganado 4 mundiales. Y luego, bueno, luego estaría Rusia, bueno, y dijimos que era la Unión Soviética en el año 1966. Estados Unidos, 1930, que quedó tercera. Yo creo que no saben ni cómo pasó. Brasil, que ha ganado 5 mundiales, es decir, ha llegado pues bastantes veces, un total de, a ver, aquí sí, aquí nos sale, 11 veces, y de las 11, 7 finales, 7 finales, 5 finales ganadas y 2 perdidas. Y Argentina es muy curioso, Argentina solamente ha llegado 5 veces, es decir, que realmente no son tantas como las que cabría esperar, pero es curioso, Argentina siempre que haya llegado entre las 4 primeras ha jugado la final, ha ganado 2, ha perdido 3, entonces ahí pues sí que tenemos un poco, pues eso. Es curioso, ¿no? Y bueno, Chile, pues digamos que quedó tercera en el Mundial que organizó. Muchas veces los países organizadores han tenido buenos resultados, por ejemplo, bueno, Uruguay ganó el suyo, Italia ganó el suyo, muchas veces por un tema de arbitrajes, por ejemplo, Brasil quedó segunda en el 50, por ejemplo, Suecia quedó segunda en el 58, Chile quedó tercera en el 62, Inglaterra ganó el suyo en el 66, México ha organizado 2 mundiales y nunca ha pasado de cuartos de final, por ejemplo. Alemania ganó el suyo en el 74, Argentina ganó el suyo en el 78, es decir, casualidad, España organizó un mundial y no lo ganó, hizo el ridículo, por ejemplo. Después, en el año 90, Italia quedó tercera, por ejemplo. En el 94 Estados Unidos no hizo nada, pero en el 98 ganó Francia el mundial. Corea del Sur quedó cuarta, con ayudas arbitrales bastante interesantes de ver. En el 2002, en el 2006 Alemania quedó tercera, si no me equivoco, sí, en el mundial que organizó. En el 2014 Brasil quedó cuarta después de caer 7-1 en semifinales contra Alemania. En 2018 fue en Rusia nada, y en este mundial pues Qatar pues como que no, ¿vale? Entonces pues aquí tenemos un poco pues eso, ¿no? Como la clase privilegiada, ¿no? La aristocracia del fútbol, pues eso, todos estos ha habido una
incorporación, Marruecos, es decir, nadie esperaba, es decir, yo Marruecos pues sí que contaba pues que pudiese pasar a octavos de final, sí que le veía un buen equipo, pero para llegar a semifinales pues como que no, pero bueno, enhorabuena, de verdad, muy contento por Marruecos y nada, ojalá la final fuese Argentina-Marruecos, así gana Argentina, Marruecos quedan segundos pero quedan muy contentos y ya está, pues nada, espero que os haya gustado este mapa que mezcla dos de mis pasiones, la geografía política y el fútbol, como he podido un poco demostrar, ¿no? durante estos días. Venga, hasta luego, que vaya bien. Un abrazo.